Y de una vez quisiera que pusieran, amén, el tema de lo que queremos hablar. Queremos hablar acerca de esto, de lo que es la soberanía de Dios y cuál es nuestra responsabilidad. La soberanía de Dios es que Dios es el que decide. Tenemos eso claro, ¿verdad? Él es el que decide. Pero esto es lo que encontramos, antes de continuar, esto es lo que encontramos ya en este capítulo 3 de Juan. ¿Cómo es que encaja esto de que la salvación es algo absoluto de Dios? Eso es que depende solo de Él. Pero entonces, ¿cómo es que encaja en cuanto a nuestra responsabilidad? Porque se acuerdan, hemos estado hablamos de Nicodemo y le dijo el Señor que necesitaba nacer de nuevo, cosa que dependía solo de ¿quién? De Dios. Amén. Pero también el Señor, hablando con este hombre, le da la responsabilidad a él sobre creer. Tienes que creer. Y le dijo, y si no crees, ¿qué le dijo? Le fue directo. Si no crees, Nicodemo, serás condenado. El Señor no andaba con rodeos cuando se trataba de esto. Pero para mí me encanta también esta conversación entre Jesús y Nicodemo, porque aunque fue una conversación solo entre ellos, yo creo que el mismo Señor, en esa misma soberanía y por esa providencia divina, yo creo que Él orquestó esta conversación para incluir a todas las generaciones. ¿Por qué? Porque creemos con toda claridad de que la necesidad de este hombre Nicodemo es la necesidad de todo hombre y de toda mujer que ha existido en este mundo y que va a existir, incluyendo a todos nosotros. Mire que cuando Jesús habló a Nicodemo de nacer de nuevo, entendimos, ¿verdad?, que esto es una obra de Él. ¿Por qué? Porque de la misma manera como nadie participa o coopera para su nacimiento físico, tampoco no puede cooperar para el nacimiento espiritual. Es Dios quien determina. Dijimos también, ¿verdad?, que incluso es Dios quien determina el género de cada persona. Pero hemos visto, ¿verdad?, en nuestra sociedad cómo el enemigo ha perturbado la mente del ser humano y ni siquiera ahora se pueden identificar con lo que Dios los hizo. ¡Qué tristeza! Toda persona que está alejada de Dios o se aleja de Dios, créame que vivirá en confusión. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Es tan terrible. ¿Qué es lo que entonces está diciendo el Señor? Que el nacer de nuevo es una obra muy de Él. Mire qué cosa, que ni siquiera va en conjunto con la cooperación de Dios y del hombre. No, es una obra de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre si usted lo analiza en una manera muy sencilla? Dios descendió del cielo, manifestado, amén, en el Señor Jesús como hombre. ¿Y qué es lo que vino? Él vino e hizo un llamado al ser humano, o sigue haciendo un llamado a cada persona. Alguien lo llama el llamado irresistible al alma. Cuando Dios toca un corazón, ¿qué es lo que hace Dios? Él viene entonces y atrae a las personas hacia Él. ¿Cuántos se sienten atraídos hacia el Señor? Él lo sabe hacer. Él lo sabe hacer. Porque ahora, nadie entonces puede colaborar, podríamos decir, con esto. ¿Por qué? Porque esto en verdad es un milagro divino y creativo. ¿Entendió eso? Es muy de Dios. Ahora, si abra su Biblia, por favor, en el capítulo 3 de Juan, que es donde vamos a estar viendo. En el versículo 11, oiga lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Recuerde, de cierto te digo, que lo que sabemos y hemos visto es lo que testificamos. Pero ¿qué le dice? Pero no aceptas nuestro testimonio. ¿Qué era lo que ocurría entonces? Nicodemo no estaba creyendo. Ese es el asunto aquí. Y para este momento el Señor ya ha mencionado 7 veces de que debe de creer en esa plática que ha estado teniendo. Y 5 ha hablado de que hay que nacer de nuevo. Tienes que creer,
pero hay que nacer de nuevo. Por un lado, entonces, ¿qué es lo que le está diciendo al Señor a Nicodemo? Por un lado tienes que nacer, cosa que es imposible para ti, pero por otro lado tienes que creer que esa es tu responsabilidad. Todos entonces estamos obligados, por decir así, a creer. Y ese es el asunto, ese es el dilema. Eso es lo que quisiera hablar un poquito acerca de eso, amén, para que vayamos entendiendo la manera como se va desarrollando este evangelio. Así que lo tiene. Vamos a leer, por favor, vamos a leer algunos versículos nada más. Ahí en el capítulo 3, ¿qué le parece si comenzamos del versículo 3? Yo lo guío. Juan 3, versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede nacer, no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo, ¿verdad? Como entiende que esto es difícil, él pregunta, ¿cómo? Porque él entendió que esto es imposible para él. Esa es la parte de Dios. Ahora ve el versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 16, que viene a ser el resumen, en verdad, de todo lo que el hombre necesita. Versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El 17 sigue ahora tocando parte de nuestra responsabilidad. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recordemos algo. El Señor Jesús ha estado hablando con un hombre incrédulo, religioso, pero incrédulo. Mire qué combinación. ¿Y por qué? Porque Nicodemo está en una religión que es defectuosa, es herética y es apóstata. Y estaba desaprobada por Dios. ¿Y cuál es el enfoque del Señor Jesús? Está queriendo llevar a este hombre al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hasta el momento le ha hecho saber que nada de lo que él ha venido practicando, y hablamos, ¿verdad?, un poco de la manera como este hombre practicaba su religión, nada le ha podido salvarlo. Y entonces, ¿qué es lo que le queda? Le dice que solo Dios puede hacer esto. No es algo de él, nada de lo que puede hacer. Pero entonces viene y le dice, pero es necesario que creas lo que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que le está diciendo? De que si no cree, entonces Nicodemo también iba a ser responsable por su incredulidad. Él tenía que dar cuentas por esto. Pero entonces, ¿cómo es que encajan estas dos cosas? Eso es lo que yo quisiera hablar un poquito. ¿Cómo es que la salvación es exclusiva de Dios y al mismo tiempo Dios me hace a mí responsable en creer o no creer? Ese es el tremendo asunto. Bueno, para comenzar, veamos que ya de antemano en esto que el Señor Jesús está presentando o en lo que le está hablando a Nicodemo, es él mismo, el Señor Jesús, quien presenta estas dos verdades de forma paralela, podríamos decir. No se sienta, espero que no se confunda tanto con esto, porque en verdad yo estoy más confundido, creo. No comprendo en verdad cómo funcionan estas dos realidades. No comprendo exactamente hasta dónde es la soberanía divina de Dios y hasta dónde es mi responsabilidad como ser humano. Pero la verdad es de que tanto el Señor como las Escrituras nos presentan estas dos verdades y nos la ponen siempre de lado a lado.
Entonces eso es lo que yo quiero hacer para hoy. Yo solo simplemente se las quiero presentar como las escrituras nos la presentan, porque las mismas escrituras la presentan sin darnos mucha explicación. Pero pensar que estas dos verdades van en manera paralela tiene mucho más sentido que el verlas de otra manera, podríamos decirlo así. Me gustó un comentarista bíblico. Él dice de que no tratemos de unirlas, no tratemos de incluso hacer una más significativa que la otra, porque vamos a terminar más enredados que como comenzamos. Yo creo que en verdad tiene sentido, amén, el simplemente presentarlas como la palabra lo presenta. Porque yo creo, o alguien lo puso de esta manera, que incluso el no entender esto con toda claridad o algunas de las cosas de Dios, simplemente nos muestra lo insignificante que nosotros somos en cuanto a nuestras limitaciones en el conocimiento. Y nos ayuda a ver en verdad lo vasto que es e ilimitada, podríamos decir, la mente de Dios. Estamos tratando con cosas divinas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a creerlas porque están en la palabra. Amén. Porque lo están ahí. Ahora, algo que nosotros sabemos es que Dios tiene una voluntad, ¿verdad que sí? Y esa voluntad se va a realizar sin que nadie la interrumpa. Sin que nada ni nadie la interrumpa. Y así lo dice Job. Oiga como dice el capítulo 23 y el versículo 13. Si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y lo hizo. Y se acabó. Es decir, que Él es absolutamente soberano, mis hermanos. Él hace con cada persona como Él quiera. Él hace en el mundo lo que Él quiera. Y nadie lo va a interrumpir. Es más, nadie tiene la capacidad para decirle que lo que está haciendo está mal. Porque nadie tiene la capacidad para contradecir los propósitos mismos de Dios. De veras que cuando yo leo acerca de estas cosas, le doy gracias a Dios que Dios está de mi lado. En serio. O que estamos del lado del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Vamos a ver algunos ejemplos más de cómo la misma escritura va presentando estas dos verdades. Vámonos con el pueblo de Israel allá en Isaías, en el capítulo 10. Vaya abriendo sus Biblias. Me va a ayudar porque vamos a movernos por varias partes de la Biblia. Una de las cosas que sabemos es que Dios, tratando con el pueblo de Israel, Él usó a varias naciones para castigar la desobediencia de Israel, ¿verdad que sí? Sabemos eso. Y en este caso, Dios usó a Asiria, aunque hay otras naciones. Ve ahí en Isaías capítulo 10, el versículo 5, lo que dice. O lo que está diciendo de esta nación que en verdad es pagana. Dice la palabra que esta nación pagana es la vara de su furor y que en su mano ha puesto su ira. Oiga eso. Una nación completamente mala, podríamos decirlo, pero Dios la está usando para manifestar su ira. Y lo terrible, mire, es que la va a usar, dice el profeta, contra una nación pérfida. ¿Qué quiere decir eso? Una nación traidora, una nación infiel. ¿Y sabe a quién se refería? A Israel, a su mismo pueblo, a los que Él ha escogido. ¿Por qué? Porque hasta este momento se habían corrompido. Y no es en verdad de extrañarnos. En otras ocasiones el Señor mismo le había llamado Sodoma y Gomorra. Mira qué cosa, a su pueblo. ¿Por qué? Porque se habían pervertido de tal manera. Su pueblo escogido, aquellos de donde viene el Señor Jesús, mire qué cosa, y le llama Sodoma y Gomorra, hasta donde habían caído, debajo. Y así ocurrió. Mire, esta nación asiria dice que literalmente masacró al pueblo de Israel. Y la historia dice que nunca pudieron regresar de su cautiverio. Murieron. Ahora ve el versículo 7.
que aunque Dios está usando a este rey o aunque Dios está usando a esta nación, oiga lo que dice refiriéndose a él en el versículo 7. Dice, aunque él no lo pensará así, o sea que está siendo usado por Dios, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será destruir. Eso es lo que hay en su corazón. Y mira qué cosa, que este monarca hasta incluso presumía que sus ídolos eran más fuertes que el Dios de Jerusalén o el Dios de Israel. Es decir, que este rey de Asiria ni siquiera, mis hermanos, sospechaba que era Dios usándolo. Ni siquiera él pensaba que lo que de la manera como estaba actuando era por su propio conocimiento y por su propia valentía. Yo los voy a destruir. Y esto de verdad es sorprendente porque aún cuando esta nación está siendo usada por Dios, vea lo que dice el versículo 12 ahí en Isaías 10. Dice, después de que el Señor haya acabado toda su obra de castigo contra Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Esto, mis hermanos, es increíble para aquellos que les gusta la teología y los misterios de Dios. ¿Cómo es que Dios va a castigar a una nación por hacer lo que Él los mandó a que hicieran? He ahí la tremenda incógnita. ¿Cómo nosotros podemos armonizar estas cosas? Pero en verdad la ilustración lo que está presentando es acerca de la soberanía de Dios y al mismo tiempo la responsabilidad del ser humano. Y el Señor o la palabra sigue poniendo estas cosas de lado a lado. Pero lo que la palabra nos dice con toda claridad, lo que siempre nos muestra es que todo pecador va a cargar con la responsabilidad de actuar en contra de Dios. Todo pecador será responsable de pecar contra el Señor. Aun cuando el Señor los usa muchas veces para realizar todo aquello que Él ha decretado. Para que le vaya ayudando, para que no se confunda tanto, alguien dijo esto: aunque el diablo es muy diablo, sigue siendo el diablo de Dios. Ni siquiera él, o él viene a ser también instrumento cada vez que Dios lo quiera usar. ¿Por qué? Porque Él es soberano, ¿verdad que sí? Y hay más, miren más de estos ejemplos en el Antiguo Testamento. Pero ahora yo quiero que vaya, por favor, váyase al Nuevo Testamento, Juan capítulo 6. Lo llevo rápido. Esto es aquella ocasión cuando el Señor dice de que alimentó como a 5,000 hombres, ¿se acuerda? Sin incluir las mujeres y los niños. Después de que el Señor los alimentó, dice que todas estas personas, todas estas personas regresaron y el Señor les llama la atención y les dice que todos habían regresado simplemente porque comieron y se saciaron. Es decir, que no estaban creyendo en Él, porque venían simplemente por los beneficios de Dios. ¿Verdad que es muy común el evangelio moderno que se está predicando? Los beneficios de Dios, las añadiduras. Pues entonces el Señor ve el versículo 35, tratando de enseñarles esto acerca de la salvación, Él le dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, oiga la responsabilidad, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, sigue la responsabilidad, no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a estas personas? Que si alguien tiene hambre y sed espiritual, si alguien entiende que necesita salvación, lo puede resolver. ¿Cómo? Viniendo al Señor y creyendo en Él, haciéndoles ver que la responsabilidad era sobre ellos. Ahora mire el cambio que hace el Señor Jesús. Ve el versículo 37. Esto es como un estudio. Me encantan los estudios. Ojalá y tuviera la oportunidad de preguntar también. Oiga lo que dice ahora el versículo 37. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí.
Ahora el Señor pasa, mire, de la responsabilidad de ellos a la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero, le está diciendo que el problema de ellos es porque no creen. Ustedes solo vienen por el pan, pero no me han visto a mí como Dios. La responsabilidad sobre ellos. Y después los pasa o los hace venir o cambia todo esto diciendo de que los únicos que pueden venir a Él son los que el Padre le ha dado. Ve el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sigue el Señor presentando estas dos verdades de forma paralela. Amén. Y ahora mire, sin ninguna explicación, es lo que me encanta del Señor. Sin ir explicando nada, Él pasa de una de estas verdades a la otra. Él lo hace como Él quiere. En el versículo 63, ahí en Juan, dice que el Espíritu, que es el Espíritu el que da vida. ¿Se recuerda? Lo mismo que le dijo a Nicodemo: necesitas nacer del Espíritu. Necesitas nacer de lo alto. Nosotros no podemos hacer eso. Y después, miren el versículo 64, pero dice, pero hay algunos que no creen, y como resultado de no creer, como resultado de su incredulidad, vea el versículo 66. Y dice que muchos entonces, desde ese momento, volvieron atrás y ya no estaban con Él. ¿Qué es lo que está diciendo? Que por no creer se perdieron. Se perdieron, wow. Una ilustración muy conocida, ¿se acuerda? Mire qué tremendo. En el Antiguo Testamento la palabra profetizó acerca de Judas, de su traición hacia el Señor Jesús. Y ahora en el Nuevo Testamento la palabra nos registra de quién exactamente iba a ser esa persona, porque en el Antiguo Testamento no se da nombre, pero en el Nuevo se registra. Judas venía a cumplir, por decir así, de aquel que se iba a levantar en contra del Señor. Él vino a llenar todos los requisitos. Y en Juan, no tiene que ir por allá, en Juan 17, el capítulo 17, al final del versículo 12, Juan 17, 12, oiga lo que dice. Y ninguno de ellos, hablando de aquellos que el Señor había elegido, los 12, dice, ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y sin embargo, mire qué cosa. Si usted se va a Mateo 26, la Biblia dice, o el Señor dijo, que aquel que entregó al Señor, que aquel que traicionó al Señor, le hubiese sido mejor no haber nacido, indicando que Dios lo iba a castigar severamente. Y lo que estaba era poniendo la responsabilidad sobre él de todo lo que él hizo. Y tiene sentido, mis hermanos. Dios no, dice la palabra que Dios no tenta a nadie. ¿Entendió eso? El Señor no empuja a nadie a hacer el mal. Cada persona tiene esa gran responsabilidad. Pero el punto es de que el Señor sigue presentando estas dos realidades. Vaya conmigo ahora a Romanos 9. Mucha información, ¿verdad? Ligeramente. Hay una ilustración bien grande aquí, larga, es lo que quiero decir. Del capítulo 9 hasta el versículo 11, hasta el capítulo 11. Obviamente no voy a hablar de eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para el capítulo 8 de Romanos, el Señor ya ha presentado lo grandioso que es este evangelio. Él lo ha explicado. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Llevémoslo esto por lo menos en la parte práctica. Después de que ahora el Señor, Pablo, ha presentado el evangelio, ahora todo aquel evangelio, todo aquel conocimiento, lo empieza a aplicar en alguien. ¿Y a quién escoge ellos? Él. Escoge aquel grupo de pecadores con los que él estaba más familiarizado. Escoge a los judíos. Escoge a los suyos.
En otras palabras, él ha entendido, Pablo ha entendido lo grandioso y al mismo tiempo terrible que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio está diciendo de que si no creen en este Evangelio, se van a perder. Hay entonces una necesidad en el apóstol Pablo de ir a hablarle a los suyos. ¿Por qué? Porque su corazón, dice la palabra, que le dolía tanto. Mira hasta dónde llegaba el dolor del apóstol Pablo, que él dice que estuviera dispuesto hasta perder su alma con tal que los suyos se salvaran. Mis hermanos, yo creo que ese es un llamado también para nosotros. ¿Qué tanto dolor hay en su corazón por su familia? Miren lo que hay en el capítulo 9, el dolor del apóstol Pablo. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, o sea, créanme. Y él dice, y mi conciencia, dice, me da testimonio en el Espíritu Santo, que lo que está sintiendo es real. Dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, eso de anatema, maldito. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, de ellos era la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mire qué maravilloso, Pablo, después de presentar este evangelio, después de entenderlo, ahora su corazón se quebranta y está dispuesto, dice la palabra. No son palabras de él nada más. Él estaría dispuesto a renunciar a la salvación porque los suyos fuesen salvos. Ojalá y nosotros de veras tratáramos este asunto de la misma manera. Lo mismo presenta, no necesita ir para allá. Lo mismo presenta en el capítulo 10, el versículo 1. Dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por su salvación. La pasión, podríamos decir, del apóstol Pablo es de que este glorioso evangelio alcanzara a los suyos, al pueblo de Israel. Y esto yo creo que es lo que pone en juego ahora estas dos verdades. ¿Por qué? Porque dice, mire qué cosa, dice que ellos son los escogidos. Para ellos era la promesa. Incluso la palabra dice que de ellos iba a salir el Cristo. ¿Y qué es lo que todo está manifestando? La soberanía de Dios. La soberanía divina de Dios. Él fue quien los escogió. A ellos fue que se les dieron la promesa. Y después, ahora, entonces mire cómo cambia el asunto. Ahora vemos el deseo del apóstol Pablo. Él está rogando, él está deseando que ellos fueran salvos. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo están rechazando ahora. Entonces aquí está la pregunta. Si la palabra de Dios dice que ellos fueron los escogidos, y si la palabra de Dios no falla, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué fue lo que pasó? Me encanta a mí la pregunta porque ahora existe como un fenómeno, podríamos decirlo, de que personas vienen a Cristo o llegan a la iglesia y también así se van. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mira el versículo 6 de Romanos 9. Dice Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Está diciendo que es Dios quien escoge. Y en otras ocasiones Pablo, no sé si entiende este vocabulario, Pablo dice de que los salvos, los israelitas, los verdaderos aceptados del Señor, él dice, no son los que han sido circuncidados exteriormente, o sea, la circuncisión que ellos mismos realizaban,
sino dice los que han sido circuncidados del corazón, cosa que solo Dios podía hacer. Lo podríamos aplicar de esta manera, sencilla, lo hemos usado en otras ocasiones. No todo el que me diga Señor, Señor será salvo, ¿entendió eso? No todo el que se diga ser cristiano ya por eso va a ser salvo, sino el cristiano que en verdad es cristiano de corazón. El cristiano que de alguna manera ahora está siendo impulsado para buscar a Dios. Y si esos impulsos no los vemos palpables en nuestra vida, tenemos todo el derecho, o no tanto derecho, pero levanta muchas sospechas si en verdad nuestro nacimiento ha sido de parte de Dios o ha sido algo externo. ¿Entendió lo que está diciendo la palabra? Ahora, mire qué terrible esto. El versículo 13 ahí en Romanos 9. Ahora, el Señor diríamos que deja caer una bomba sobre todo esto. Y mire lo que dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo Dios puede decir esto si Jacob ni Esaú habían nacido todavía? Y antes de que naciera ya el Señor había aborrecido a Esaú. Alguien dirá, esto no suena bien. O esto no suena justo. Bueno, Pablo ya se les adelantó para esas personas. Vea el versículo 14. Él ya sabía que íbamos a reaccionar de esta manera. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él dice, en ninguna manera. Que quede claro, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, hablando Dios, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Mis hermanos, esa es lo que está diciendo aquí, es que esto es una decisión de Dios. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, de que si Dios nos ha escogido y somos sinceros, y si pudiésemos ver lo que hay dentro, bueno, usted lo puede ver, dentro de nosotros nos daríamos cuenta de que nunca ha habido algo bueno. Y que si Dios nos escogió, entonces no fue basado en nada de nosotros, sino en la misericordia de Dios. Y eso, yo creo, lo vuelvo a decir, eso nos debería de mover a la humildad, a entender que solo ha sido por la misericordia de Dios. Bueno, ahí lo dice, mire el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y si todavía no hay satisfacción en esta explicación, ve el versículo 19. La pregunta que sale en el versículo 19. ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién se puede resistir a su voluntad? Dice Pablo. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué entonces Dios va a condenar si cuando Él establece algo nadie lo puede resistir? La respuesta la vemos en el versículo 20. Vea ese versículo. Mas antes, refiriéndose Pablo a toda la humanidad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios tiene ese derecho. De la misma manera, mire, muy importante el versículo 22.
concéntrese en esto. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Es decir, que Dios tiene todo el derecho para exhibir su gloria cuando Él aplica su justa ira sobre los que Él quiera. Él tiene derecho a también glorificarse en medio de su santa ira. Y esa ira viene. Esa ira es real y Dios dice que va a llegar un tiempo donde la va a exhibir, mis hermanos. La Biblia dice que ahí es donde entonces va a ser el llanto y el crujir de dientes. Pero Dios va a exhibir su ira. Ojalá y nosotros entendiéramos eso. Pero mire que de la misma manera, ve el versículo 23. De la misma manera, Dios puede, dice Pablo, hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrándolas para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. El 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, a los salvos, a los que ponen su confianza en Él, no solo de los judíos, dice Pablo, sino también de los gentiles. Ahí entran las naciones, amén. Mire, esto en verdad es demasiado para digerir, para aquellos que les gusta meterse en esas cosas. Pero se dice de que en cuanto a la elección de Dios sobre la salvación del ser humano, en cuanto a la elección de Dios o al Dios elegir, dicen que es una de las lecturas más fuertes del Nuevo Testamento en cuanto a esa elección. Pero después, vaya al capítulo, ya voy acercándome. Vaya al capítulo 10. En el capítulo 10, ¿qué es lo que hace ahora Pablo? En el 9 ya está hablando que él decide como él quiera. Y está diciendo que nosotros como hombre no tenemos el derecho para cuestionar a Dios. Pero después en el capítulo 10 ahora pone la responsabilidad sobre el humano. Y Pablo entonces mire que ora por ellos, porque dice que estos israelitas tienen celo, dice, de las cosas de Dios, pero no de acuerdo al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Mira lo que ellos están haciendo, lo mismo que estamos viendo en nuestros días. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es lo que yo quiero que también se lleve. No es que Pablo está diciendo, bueno, todas estas personas o mi familia o mis hermanos o lo que sea, mis compañeros de trabajo, no están creyendo. La razón por la que no están creyendo ha de ser porque no son elegidos. Estos tienen que ser de los que Dios desechó, porque ya tengo tiempo de estarles hablando de la palabra. Pues Pablo no hace eso, mis hermanos, sino de que, ¿qué es lo que él dice? Dice que hay un problema, que no quieren aceptar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque confían en su propia justicia. En otras palabras, Pablo identifica el problema. ¿Se acuerda con la tía que hablé? No, es que yo siento que soy buena. Hay un problema. ¿Qué es lo que hace Pablo entonces? Él insiste con sus hermanos, con aquellos que le duele el alma. Insiste en seguirles presentando a Cristo para que puedan creer y puedan salvarse. Él no tomó la determinación de que no fueron escogidos. Por eso es que ahí en Romanos capítulo 10, versículos muy importantes para nosotros evangelizar a las personas. Por eso es que en el versículo 9 al 11, él dice que si confesare con su boca que Jesucristo es el Señor
y creyeren en sus corazones que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es decir, que mire, que Pablo, después de él entender, después de decir que todo depende, que la salvación depende de Dios, después de él conocer eso, Pablo literalmente viene y suplica a los suyos que por favor crean. Les está haciendo un ruego. Mi corazón me duele, le decía a ellos, a los que eran sus familias en la carne. Y les habla de que tienen que confesar a Cristo. No era así, nada más. ¿Quieres ir a la iglesia? No, ok. ¿Tú? No. Le dedicaba tiempo a explicarle estas cosas, palabras en verdad de vida eterna. Para nosotros, ¿cómo vamos a responder con estas dos verdades? ¿Qué vamos a hacer? Ok, pastor, ya. Me mencionó estas cosas. Se oye bien, se oye interesante, confuso, pero interesante. Bueno, podríamos decir que podríamos aceptarlas como la presenta la palabra de Dios, que son dos verdades que van de forma paralela, una al lado del otro. Pero en el versículo 14 de ese capítulo 10, hay una responsabilidad que es lo que en verdad nos concierne. Eso es lo que cae sobre nosotros. Porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Oyó eso? Pablo les está entendiendo de que de la única manera como sus seres queridos van a reaccionar o a creer es si pueden oír la palabra de Dios. Y si nosotros nunca se las damos, mis hermanos, ¿cómo van a creer? Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Nuestra responsabilidad entonces es de predicar este evangelio a todos. Porque aunque no entendamos cómo estas verdades funcionen, algo que nosotros seguramente sabemos es que la palabra dice que todo aquel que en él crea será salvo. Esa es una confianza. Y como dijera alguien, el saber que a los que le está hablando hay entre ellos escogidos nos da esperanza para entender que no todas las personas van a rechazar este maravilloso evangelio. Mira el final del capítulo 11. Si no, yo se lo leo por el versículo 32. Vemos cómo Pablo entendió estas verdades que van de una manera paralelas como cualquiera de nosotros la pudo entender. Mire cómo él se expresa. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables, o sea, cuán indescriptibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? Implicando de que todavía hay un sinnúmero de cosas que no las entendemos ni las vamos a entender en esta vida relacionadas con las cosas de Dios. Pero escuche esto, Dios tampoco está obligado para darnos más información de la que Él ha revelado. Y lo que Él ha revelado es suficiente para que todo ser humano logre alcanzar salvación. Pero es necesario que nosotros se las expliquemos. Con eso quiero terminar.
Se dice que el saber acerca de la soberanía de Dios o de la soberanía divina de Dios pone muy poca o ninguna responsabilidad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios es muy de Él. Eso es asunto de Él. Es muy propia de Dios. Lo que sí pone responsabilidad o lo que recae sobre nosotros es entender que la salvación es por fe, que la salvación es por creer y que nosotros tenemos que predicar, hacerles saber a las personas que pueden ser salvos en aquel que dio su vida. Esa es nuestra responsabilidad, en que tenemos que predicar para que puedan oír y que así también ellos puedan creer. ¿Verdad que sí? Así es que todos a predicar. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por la palabra.